Listo, muchas gracias que me haya recordado. Entonces, nos dice, el mundo moderno está pensando en el mundo que él está viviendo, ¿no? 1987, 86, por ahí, dice, tiene problemas ambientales, económicos, políticos, psicosociales. Pero ninguno de estos, la base de las condiciones de vida que hay en Estados Unidos a fines de los 80, que son condiciones quizás parecidas a las que nosotros estamos enfrentando previa al estallido social, la de harto descontento social, de mucha depresión, mucha gente consumiendo benzodiazepina y antidepresivos en Estados Unidos. Eso se vio muy fuerte en Estados Unidos a fines de los 80, y no es que se haya desaparecido, sino que emerge en ese momento en Estados Unidos como con una alza fuerte de la depresión y los suicidios, por ejemplo, ¿no? Que se observó dentro de lo que es la epidemiología psiquiátrica de la época. Eh, entonces, Berman está diciendo, ¿qué está pasando? Que vemos gente cada vez más deprimida, gente que aumenta los suicidios. Y una de las cosas que observa también es una mucha cantidad de personas que no le hace ningún sentido su trabajo. O sea, que tienen trabajos que en realidad no le hacen no les proponen ningún sentido de realización posible. Y no es que todo el mundo necesitara realizarse, ¿no? Porque seguramente en los años 50 mucha gente también tenía trabajo en los que quizás no era el tema el sentirse realizado o no realizado. Eh, entonces está observando esto que está pasando en la cultura norteamericana en su época y dice, bueno, creo que la raíz de todos estos problemas no son políticos, económicos, psicosociales o ambientales por sí solos, sino que creo que la raíz de toda esta cuestión es epistemológica. Y ahí está la relación con nosotros como curso de epistemología, ¿sí? La consecuencia que él ve es que hay un sentido de pérdida de un sentido de totalidad e integración del ser humano con el entorno. En el fondo que vivimos como individuos aislados, ¿no? Es como que vivimos en el más absoluto individualismo. Y no solo que vivimos en el más absoluto individualismo, sino que además nos encargamos de engañarnos o falsear nosotros mismos nuestra propia existencia a partir de lo que de alguna forma de lo que significa estar inserto dentro de una dentro de un contexto neoliberal, capitalista, donde las personas se miden por lo que tienen, más que por lo que son. Entonces, en ese contexto, dice, las personas están dispuestas a falsear su sí mismo, con tal de lograr aparentar que son lo que tienen y no lo que realmente son. Y esto es lo que él le llama el despliegue de falsos sí mismos. Dice él, como que la cultura norteamericana es una cultura que está llena de falsos sí mismos. Entonces se hace la pregunta y piensa, ¿dónde con mayor frecuencia la gente falsea esta propia mismidad o esta propia una identidad? Y se encuentra con dos ámbitos, dice él, que producto también de unos estudios que no lo hizo él, sino que lo hizo un psiquiatra inglés que se llama Ronald Lyne, que fue a estudiar a Estados Unidos la cultura norteamericana. Y Ronald Lyne se encontró con esto, como decía, que habían dos ámbitos fundamentales donde las personas falseaban su propia identidad. Uno de ellos, ¿cuál creen que eran estos dos ámbitos donde las personas más falsean su cinismo, despliegan un cinismo falso? ¿Cuáles son estos dos ámbitos, creen ustedes, de la vida de todos nosotros? Económico. Pero Laboral. en el trabajo, uno del trabajo. Él dice, claro, un ámbito del trabajo porque las personas creen que son el rol que desempeñan. Se les olvida quiénes son y empiezan a identificarse con su rol. Y cuando se identifican con su rol ya pierden contacto con lo que había de esencia, si es que alguna vez lo hubo, ¿no? Del sí mismo, ¿cierto? Entonces el trabajo empieza a ocupar un lugar de falseamiento del sí mismo, donde uno proyecta una imagen distinta a lo que probablemente es. ¿Y el otro ámbito cuál será? Uno es el trabajo y el otro es... Uy, Podría ser el tres. sentimental. ¿Qué quieres decir con el sentimental, Lucas? Eh, no sé, es que se me ocurrió que podría ser en un ámbito de pareja. Tal cual, en el ámbito del amor. Muy bien, Lucas. Mm. Exactamente, él dice que esos son los dos ámbitos donde piensa que nosotros más falseamos una identidad y un sí mismo, en el ámbito del amor y en el ámbito del trabajo, ¿cierto? Entonces dice, bueno, aquí Lain que está escribiendo o andando en términos psiquiátricos, dice, bueno, la sociedad norteamericana, más o menos concluye Berman, no tenemos que ir a un sanatorio para encontrar psicopatología, sino que la encontramos cotidianamente. Es como decir, hay una psicopatología en lo cotidiano, dice, ¿no? En el cotidiano encontramos psicopatología y encontramos esta psicopatología particularmente en el trabajo y en las relaciones amorosas.
Entonces dice, aquí hay una cuestión que tiene que ver con la pérdida de un sentido de totalidad e integración del sí mismo con el mundo. O sea, hemos crecido en una lógica, en una epistemología de separación de las cosas que finalmente terminamos por separarnos de nosotros mismos, ¿cierto? O sea, como que perdimos todo hilo conector, si es que alguna vez lo hubo, como les decía, con algo así como el sí mismo. Entonces, Berman hace este mismo ejercicio que un poco hemos ido haciendo nosotros, que es decir, bueno, ¿cuándo parte esta cuestión? Si es que hay este problema, ¿cuándo parte? Y viaja, un poco como el mismo viaje que hemos hecho nosotros, hasta el mundo premoderno, ¿cierto? Pero él no va a ahondar en el ámbito de la sexualidad, sino que va a ahondar más bien en el ámbito de las mentalidades de la Edad Media a partir de lo que son los estudios de la alquimia. ¿Eh? Va a tomar a la ciencia alquímica como prototipo de una forma de hacer ciencia en comparación con la ciencia moderna y va a ser ese puente. Entonces va a comparar el mundo premoderno con el mundo moderno y va a ser así, ahí va a generar algunos cuadros comparativos. Lo que sí les puedo adelantar que el concepto fundamental quizás que Berman trabaja es el de conciencia participativa, que es opuesto a lo que podríamos decir una conciencia moderna, que es la conciencia que está caracterizada por esta separación sujeto-objeto. La conciencia participativa, entonces, una buena parte del libro, de la primera parte del libro, los primeros capítulos, Berman se dedica a tratar de demostrar y de argumentar qué es la conciencia participativa y cómo es que esa conciencia participativa se fue perdiendo, ¿cierto? Aquí es cuando aparece un tono que es un poco idealizador, creo yo, de lo que significa el periodo premoderno de la Edad Media. Porque Berman nos cuenta como un mundo, esta idea del mundo encantado, que es como yo les contaba, esta cosa de la creencia en los duendes. Claro, es un mundo plagado de supersticiones, por cierto, ¿no? Pues mucho pensamiento mágico religioso, está la iglesia presente, la magia es parte como de la idea de lo mágico, de lo extraterreno, es parte de las creencias de la época, pero también en la Edad Media es un mundo totalmente salvaje. O sea, yo creo que Berman ahí se queda corto en reflejar la real textura de lo que es el periodo medieval, donde están plagados de enfermedades, de guerra, donde el promedio de vida, no sé, no supera los 27 años, mucha miseria, mucha pobreza, donde las condiciones de vida son realmente subhumanas en términos de concepción, y muy drásticamente diferente a lo que eran ciertos ámbitos de la nobleza, ¿no? Pero en general es una vida que es casi un poco más elaborada que una vida o sea, era mucho más avanzada, yo creo que los griegos y los romanos, por cierto, que lo que encontramos como desarrollo en la Edad Media. Tiene otros ámbitos que son muy lindos, por cierto, en términos del desarrollo de ciertas artes, de ciertos vínculos, de la arquitectura. Hay cosas muy lindas del medievo. A mí es un periodo que me fascina, o sea, particularmente lo encuentro fascinante, o sea, algo que me encantaría poder estudiar en profundidad alguna vez. Em, pero era un mundo salvaje, o sea, era un mundo bastante salvaje y bastante impredecible, digamos, ¿no? Pero sí tiene expresiones muy lindas en el ámbito como de la música, el arte, el arte gótico, ¿no? El arte medieval, la literatura medieval, tienen cosas muy lindas en ese sentido, pero están insertas dentro de un contexto de mucha impredictibilidad de la vida. Además, azotados, como le digo, por peste, guerra, una tras de otra. O sea, pensemos que la peste negra se supone que, o las distintas pestes en la Edad Media, previa a la modernidad, se supone que exterminaron, no sé, la mitad, las tres cuartas partes de los habitantes de Europa. Eso se dice, ¿no? Como que aproximadamente. Bueno, ese es lo que hace entonces Berman. Compara este mundo premoderno, está tomando como premoderno siglo XVI, con lo que viene después del siglo XVI, que es fundamentalmente el pensamiento, que es lo que él llama el paradigma newtoniano cartesiano, que es una visión mecanicista del mundo. Eso es lo que él va haciendo con su libro. Entonces dice, ¿dónde aparece el problema epistemológico? Dice Berman, ese señor es Berman, ¿no? Hace unos años atrás. La vida occidental parece estar derivando hacia un incesante aumento de entropía, y he dudado al llegar de que la sociología y la economía puedan de por sí dar una explicación adecuada de este estado de cosas. Entonces él dice, lo que encuentro es que se caracteriza esta sociedad por entropía, ¿cierto? Por caos tecnológico y económico, por desastre ecológico, porque las personas despliegan falso sí mismo, y porque la ciencia ha hecho algo que es algo que critica Frankfurt, la teoría crítica, ¿no? El grupo de Frankfurt, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, que es la distinción entre hecho y valor. Que es decir, la ciencia se preocupa de generar hechos científicos independientemente del valor que ese hecho o ese descubrimiento pueda tener.
Es decir, algo así como que si yo descubro la energía atómica, puedo hacer reactores nucleares para proveer de energía a la gente, o puedo generar bombas de destrucción o armas de destrucción masiva, ¿cierto? Es como que hay un punto en que la ciencia ya no distingue lo que descubre de la impronta valórica que pueda tener el descubrimiento que está haciendo. Entonces ahí es donde aparecen todo este es como el escenario, el diagnóstico que hace Berman del mundo contemporáneo en el que él se está situando, ¿cierto? Que es bien brutal por lo demás, ¿no? También es otra forma de entender el mundo. Ahí está la cita del reencantamiento del mundo, año 1987, la traducción por lo menos que se hizo acá en Chile. Bueno, entonces dice, la causa de esta entropía social y cultural es, como les decía, de índole epistemológica. Y después se va, como yo les contaba, a decir, a tratar de dilucidar lo que es la conciencia participativa. ¿Qué es lo que está entendiendo él como esta conciencia participativa o conciencia premoderna, que es como también la podemos entender nosotros? Ahí tengo una cita que dice lo siguiente. ¿Cuáles eran los denominadores de tal conciencia participativa? ¿En qué consistía el conocimiento dado el encuadre epistemológico de la Europa del siglo XVI? En una palabra, dice, en el reconocimiento de las semejanzas. El mundo era visto como un vasto conglomerado de correspondencias. Todas las cosas están relacionadas con todas las demás, y estas relaciones son de simpatía o antipatía. Los hombres atraen a las mujeres, la magnetita atrae al fierro, el aceite repele el agua, las cosas también son análogas al hombre en el famoso concepto alquímico del microcosmos y macrocosmos. Las rocas de la tierra son sus huesos, los ríos sus venas, el mundo se refleja a sí mismo en una red interminable de semejanzas y diferencias. Mediante las estrellas, la mente de Dios se imprimió a sí misma en el mundo de los fenómenos, y por lo tanto el conocimiento tenía la estructura divina o de augurio. La palabra divinación debiera tomarse en el sentido literal, encontrar lo divino, participar en la mente que está tras las apariencias. Eso es un poco lo que él entiende como la conciencia participativa, que en el fondo nos está diciendo que es totalmente lo opuesto de la relación sujeto-objeto, si yo quisiera traducir o parafrasear este párrafo, ¿no? Nos está diciendo que en la Edad Media las personas se identifican con todas las cosas. Tienen esta idea de que como es arriba es abajo, que comen nueces porque creen que hacen bien para el cerebro, porque piensan que la nuez tiene una forma de cerebro, cosa que tienen razón por lo demás, ¿no? De alguna manera. Los ácidos grasos de la nuez son súper buenos, ¿no? Están estableciendo como puntos de relación donde el sujeto donde la existencia no termina en la propia vida o en el propio límite del pensamiento del sujeto, sino que es visto esto como una red de relaciones muy potente y muy poderosa, dentro de la cual el ser humano tiene su voluntad, tiene un lugar pequeñito más bien, ¿no? Y estamos como sometidos en un buen y en mal sentido, quizás, a este orden de todas las cosas. Esta es más o menos la idea de la conciencia participativa. Y esto es lo que él denomina el mundo encantado. O sea, la conciencia participativa propone la creación, entonces, a nivel de representación, de un mundo encantado. ¿Qué es el mundo encantado ahora? Dice, el mundo encantado es la visión de mundo que predominó en Occidente hasta las vísperas de la revolución científica, es decir, hasta Descartes. Las rocas, los árboles, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida, y los seres humanos se sentían a sus anchas en este ambiente. En breve, el cosmos era un lugar de pertenencia, de correspondencia. Un miembro de este cosmos participaba directamente en su drama, no era un observador alienado. Su destino personal estaba ligado al del cosmos y esta relación, y es esta relación la que daba significado a su vida. Este tipo de conciencia es la que llamaremos en este libro conciencia participativa. Involucra coalición o identificación con el ambiente. Habla de una totalidad psíquica que hace mucho ha desaparecido de escena. Dice, la alquimia resultó ser en Occidente la última expresión de la conciencia participativa. ¿Ya? Entonces ahí nos está proponiendo esta idea como a nivel de mentalidad, que es esta idea del mundo encantado. Eh, claro, es verdad, las rocas, los árboles, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida, quiere decir algo así como que tenían un aspecto anímico, no eran solamente objetos, sino que eran seres dotados de una cierta personalidad, de una cierta individualidad, como que había
realmente vida en ellos, y en el cerro, y en las rocas, y en todo lo demás, como el caso que yo les contaba del árbol del árbol de los duendes de Canterbury. Ahí aparece por ahí la cosa media de New Age cuando dice que los seres humanos se sentían a su ancha en ese ambiente. Yo eso creo que no, o sea, no se sentían a su ancha, no, o sea, que se sentían súper oprimidos por la realidad, pero no lo sabían tampoco, ¿no? No había una conciencia de sí, pero así como que estaban así como tirados en el pasto mientras no, yo creo que no era muy así lo cotidiano de los seres humanos de la Edad Media, ni andaban así como con seres maravillosos dándoles vueltas, no, yo creo que era un poco más oprimente la realidad, más opresora la realidad de la época para algunos, ¿no? Entonces, esto es, y ahí se mete entonces, que eso se lo voy a dejar a ustedes, se mete a demostrar por qué la alquimia resulta ser la última expresión a nivel como de desarrollo y conocimiento científico de la conciencia participativa. A lo que está apuntando a decir es que la alquimia es una forma de conocimiento, que es distinta de la ciencia moderna. Y esta alquimia se caracteriza porque en el fondo los alquimistas están estudiando todo. Para poder conocerse a sí mismos, no usan la introspección, sino que ven las estrellas, o estudian los minerales, o tratan de transmutar los metales en oro. Pero esos procesos de transformación se dan en esta relación compleja interior-exterior, ¿no? Yo puedo estar determinado por los planetas y entonces estudio astrología y los astros y los signos del zodiaco forman parte de mi constitución de individuo. Y mi constitución de individuo está ligada a su vez con esto otro. Entonces, claramente una perspectiva no moderna en ese sentido, ¿no? No moderna es lo que Descartes podría decir que era un pensamiento claramente supersticioso. Pero por ahí más o menos lo que él está pensando. Entramos después, entonces, dice él, en la etapa del mundo desencantado, que es posterior a Descartes. ¿Y qué es lo que compone este mundo desencantado? Dice, la historia de la época moderna, al menos a nivel de la mente, es la historia de un desencantamiento continuo. Desde el siglo XVI en adelante, la mente ha sido progresivamente exonerada del mundo fenoménico. En la teoría, al menos, los puntos de referencia de toda explicación científica moderna son la materia y el movimiento. Entonces está pensando como la física, ¿no? La física, o sea, la reina de todas las ciencias, la que nos dice cómo opera la realidad, nos dice cómo opera la realidad a partir de la materia y el movimiento. Y lo que ya no es materia ya no empieza a ser causa de interés de la física, por eso el alma progresivamente va a ir desapareciendo del discurso científico. Aquello que los historiadores llaman la filosofía mecánica, ¿cierto? Los desarrollos contemporáneos que han puesto en tela de juicio esta visión de mundo, de este mecanicismo, de esta separación sujeto-objeto, como por ejemplo la mecánica cuántica y ciertos tipos de investigación ecológica, no han hecho mella en la forma predominante de pensamiento. Es decir, está diciendo, por más que han habido intentos, pruebas y demostraciones de que no somos sujetos y objetos aislados, esto no ha hecho efecto en sí y la filosofía, la ciencia sigue actuando bajo este paradigma, que es este paradigma de este dualismo epistemológico y ontológico marcado. Este tipo de pensamiento, dice, puede describirse mejor como un desencantamiento, una no participación, debido a que insiste en la distinción rígida entre observador y observado. La conciencia científica es una conciencia alienada, no alineada. Hay un error en el texto, yo esto lo copié directo del texto. Es una conciencia alienada. No hay una asociación extásica con la naturaleza. Más bien hay una total separación y distanciamiento de ella. Está diciendo cuando dice que no hay una asociación extásica con la naturaleza, es que yo no me cosustancio con la naturaleza, no me siento parte de ella ni ella es parte mía. Yo no establezco un vínculo así como decir que el árbol forma parte de mi propia existencia y yo me identifico con ese árbol como parte sustancial de mi identidad también como sujeto, sino que son dos cuestiones totalmente separadas, que es como esta perspectiva cartesiana del discurso del método que leímos anteriormente. Después dice, sujeto y objeto siempre son vistos como antagónicos. Yo no soy mis experiencias y por lo tanto no soy realmente parte del mundo que me rodea. El punto final lógico de esta visión del mundo es una sensación de reificación o cosificación, también podemos entenderlo por ahora así, total. Todo es un objeto, ajeno y distinto y aparte de mí. Finalmente, yo también soy un objeto, también soy una cosa,
alienada en un mundo de otras cosas igualmente insignificantes y carentes de sentido. Este mundo no lo hago yo, al cosmos no le importo nada y no me siento perteneciente a él. De hecho, lo que siento es un profundo malestar en el alma, dice él. Y ahí mete el concepto de alma, pero está tratando de traducir esto que a lo mejor Freud en su momento entendió como el malestar en la cultura, pero lo está poniendo de una perspectiva que yo por eso les decía que tiene un elemento un poquito New Age. Es como en esta idea así como del sí mismo, ¿no? De un sí mismo que naufraga en este desarrollo del mundo occidental moderno, industrial o post-industrial. Ahí he presentado los conceptos fundamentales. Bueno, y aquí es lo que les decía abajo del desendiosamiento de la naturaleza, Die Engotrung der Natur de Schiller, y lo otro, el desencantamiento del mundo, que es lo que refiere Weber, ¿no? Ahí entendemos un poco desde dónde está tomando estos conceptos Bergman. Comentarios, preguntas, hasta aquí. Profesor, una consulta. ¿Sí? No sé si en algo me acerco a lo que usted está dando a entender, así a grosso modo. Sí, sí. La ley natural y la ley positiva, ¿qué tienen? ¿Cuál es el significado exacto en este tiempo? La ley, perdón. La ley natural y la ley positiva. La recuerdo, no me recuerdo qué es lo que es la ley natural y la ley positiva, la verdad. Ok. Ya. No, si me las puede recordar. ¿Perdón? Si me las puede recordar, porque no me acuerdo. Ah, ya. No, no pensé que tenía algo de relación, la ley natural y la ley positiva, dentro de algún pensamiento de estos grandes pensadores. No, claro, no por eso, pero le digo que para que me recuerde qué es lo que es la ley natural y la ley positiva, porque no me acuerdo. Eso creo que lo vi alguna vez en educación cívica, pero no me acuerdo para nada de eso. No me acuerdo el contexto en el que surge la idea de la ley natural y la ley positiva. Ujú, Eso perfecto. pero recuérdenmelo pues, para poder saber y ahí le puedo contestar. Ya, profe. Perfecto. Eso. Bueno. ¿Algo más? No sé si la compañera me entendió, lo que pasa es que no me acuerdo, de verdad no me acuerdo lo que es la ley natural y la ley positiva. No, los profes no tenemos que saberlo todo, pero por eso le decía a la compañera que si me lo podía definir para acordarme, y ahí poder tratar de contestarle, pero no se parece que no me escucho bien. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, profe? Sí, sí. Es que no quiero interrumpirlo con el tema, de sacarlo del tema, pero si Dios quiere en la próxima clase, ahí hablamos del tema. No, ¿Le pero parece? sí, Para bueno, no como sacarlo quiera, de acá como del usted quiera. tema de ley. Como usted, ¿sí le parece? Si quiere la próxima clase podemos partir con eso, ¿viste? Me recuerda qué es lo que es la ley positiva y la ley Ok, y podemos ¿qué es lo relacionarlo con que esto. Yo encantado de eso. Ya, perfecto. Disculpe, compañero, ¿no tendría que ver con el derecho natural y el derecho positivo? No, va más allá. Es más filosófico, más metafísico, por esa onda. ¿Puedo leer lo que dice? Lo busqué. ¿Ya? Dice, las leyes que emanan de los parlamentos de las naciones se les llaman leyes positivas, son de derecho positivo, porque aunque la ley natural es común a todos, sin embargo las leyes positivas muchas veces no reflejan los matices esenciales de la ley natural. Eso cuando no son contrarias a esta ley. Eso es. Sí, pues tiene que ver con derecho natural. El derecho natural o la ley natural vendría siendo emanada por un ente divino, Dios, y después se aterriza a través del derecho positivo, por medio de legislaciones, constituciones, etcétera, Que son los constructos sociales. respaldan, por ejemplo, una ley natural o una constitución natural serían los 10 mandamientos, que es una especie de constitución, o la primera constitución de los judíos, por ejemplo. A ver, Ese es un derecho natural. ya, pero no, yo estoy hablando de la ley. Más allá de la ley natural y la ley positiva, viene a ver, de un concepto más profundo, metafísico. Por eso que el profe le pregunté eso, pero el profe, yo creo que me va a dar mejor razón después, profe, lo puedo averiguar. ¿Ok? Como ustedes quieran, yo feliz de que Ya. ustedes puedan participar y que nos puedan aportar. Así eso, bueno, en el fondo es parte de la Sí, clase y que yo también. tengo un Disculpe, incógnito. compañera,
Disculpe, Pero profesor. no tiene que ver Compañero, ¿usted se con... refiere, por ejemplo, a las leyes de polaridad? ¿Usted se refiere a las leyes de polaridad metafísica? ¿Cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo, todo eso? La ley de atracción, todas esas leyes metafísicas. Puede ser, sí, sí. No estamos viendo por el lado del derecho, no, es por el lado metafísico. Pero que nos influye mucho en la vida de nosotros, o sea, humana. Nosotros o sea, la tenemos, la vivimos, percibimos, pero no sabemos. No la podemos explicar, pero está. Entonces, yo creo que es buena tarea empezar a investigar, pero un poco más allá de lo que la compañera leyó perfectamente, pero es por el otro lado. El otro lado. Pero por eso, compañera, guíenos usted. La verdad, se lo digo con mucho respeto, pero Sí, como por bien eso lo poco vamos a claro averiguar. Es que es bien poco tarea, claro su po, enunciado, la verdad. Entonces, es tarea, pero es tarea. tarea para usted, no Para para mí nosotros. y para todos, yo creo, porque es importante. Es Sí. que, es que yo por lo menos no logro entender ni siquiera lo que está hablando. Entonces, Profe, es difícil que yo me lo lleve como tarea si no me logra ni siquiera contextualizar para dónde va su pregunta. Yo feliz averiguo, pero para una próxima oportunidad, denos un contexto o explíquenos, nos lanza como un Sí, desafío, pero al final no nos dice nada. sí, por la ley a ver, no solo se va, es que Méndez. llego al diccionario, yo creo que metafísicamente sí se puede, por eso que hay que investigar, no es así de fácil. Así me lo dieron a mi tarea y yo quise preguntarle al profe. Para mí es una tarea. Libro que No se es puede fácil. leer de metafísica para principiantes es Connie Méndez, ¿o no? ¿Cuál? Connie Méndez, la autora venezolana. Por ahí podría ser. Gracias, voy a meterme en el tema. Más con profe, eso. tengo una duda de algo que mencionó. ¿A qué se refería con sujeto y objeto vistos como antagonistas? Ya, contesto eso y contesto un poco de lo anterior, de lo que está pasando. Claro, a mí cuando la compañera, no me acuerdo quién me estaba haciendo la observación de la ley natural y la ley positiva, claro, a mí me sonaba, yo por eso le dije también como a temas de derecho, que es lo que vi en el colegio en educación cívica, como alguien aportó ahí también el dato, ¿cierto? Como derechos, las leyes naturales y las leyes positivas. Ese era el contexto más o menos que a mí me recordaba, que se llaman como jus naturalis, creo, y jus no sé qué otra cosa más, ¿no? Es algo que me vino a la memoria ahora después de que escuché todo esto. Lo otro que está aludiendo la compañera en relación con la metafísica es que antes de que el concepto de metafísica da para todo, ¿no? Entonces, o puede dar para todo. Entonces, ahí les pido que, y eso sí como tarea, la metafísica no se refiere solamente a lo que, o sea, claro, hemos entendido que metafísico es lo que está más allá de lo físico, como la definición más o menos etimológica. Pero la metafísica o la ontología tiene que ver con las causas primeras de las cosas. Y las causas primeras de las cosas, claro, generalmente si nosotros nos vamos a los antiguos, a los presocráticos, claro, la encontraban no sé, en el fuego, en el aire, en el ser, que es como la cuestión más metafísica que puede haber, el ser, porque ¿qué es el ser de las cosas? Pero también habían otros como Demócrito que pensaban que la metafísica era una metafísica que todo el origen de las cosas era el átomo, o sea, era una metafísica materialista. Eso también es una metafísica, también es una ontología, también es descifrar la causa primera, ¿cierto? Eso también es metafísica dentro del contexto del estudio del ser de las cosas, del ser de las cosas. Entonces, pasa que el ser de las cosas, podemos decir que el ser de las cosas es material, o podemos decir que el ser y la causa última de las cosas es inmaterial. Pero en ambos casos estamos hablando de una metafísica. Lo que pasa es que como tenemos tan arraigado el concepto de alma, ¿cierto? Nosotros, y de esta herencia griega, greco-cristiana, o judeo-cristiana, entonces por eso tendemos a entender de que el concepto de metafísica remite al estudio del alma, y es lo que hace Platón y es lo que hace Aristóteles, ¿cierto? Pero con la diferencia que Aristóteles ya incorpora el alma como una función que está vinculada con los sentidos. Pero ojo con eso cuando hablamos de metafísica, porque como les digo, puede dar para muchas cosas, y podemos tender a sobreentender de que metafísico siempre va a ser alusión a algo que no es físico, y a veces puede ser que no sea así, o como el ámbito ontológico, puede ser que no sea así. Así que ahí respondo las preguntas.
o doy mis impresiones, y bueno, esperamos que ahí la compañera de la próxima clase nos pueda aclarar un poco a qué se refería con la ley positiva y la ley natural desde la perspectiva que ella lo entiende, para ver si es que lo podemos relacionar con la materia, ¿no? Entonces ahí, si quiere, no me acuerdo quién era el nombre, perdón. Gracias, profe. No me acuerdo quién era Tarea. el... ¿Perdón? ¿Quién? Yo. Yo. Ana Verónica, yo. Ana, ya, si quiere la próxima clase ahí nos Un puede poquito contar con más confuso. detalle, ¿sí? Para Ya. que podamos Ya, entender. algo eso es lo que yo apunto. ¿Ya? Sí. Ok. Pero mejor. Ya, bueno, muchas gracias. Y la próxima clase la esperamos con algo más para poder relacionar. Ahí le podría contestar un poquito más si se relaciona con esto, ¿no? Y lo que me preguntó la compañera ahora, ¿qué significa que sujeto y objeto estén en oposición? Que sean antagonistas. Antagonista, ya, es lo mismo, que estén en oposición. Claro, es lo que estamos diciendo, que de donde venimos hablando, ¿no? Que si desde la perspectiva de la conciencia participativa, haz la idea de que si yo me identifico con las cosas, ponte que vamos a esto, yo siempre le doy el mismo ejemplo, que me acuerdo de un programa de Pancho Saavedra que andaba así como andaba en el Alto Biobío, ¿no? Entonces él decía, van a un río y dice que tienen que pedirle permiso, tiene que ir la machi y pedirle permiso al río, para poder entrar en ese espacio, en el territorio sagrado. Entonces uno deduce de esa forma de entender el mundo, de que no estamos hablando del río como río, ni del árbol como el árbol, sino que es un río particular, no es uno más de todos los ríos, ni es uno más de todos los árboles. Y que estos árboles forman parte del propio paisaje psicológico de las personas, ¿cierto? Se identifican con ellos, son parte de su narrativa. Entonces, por eso que hay que pedirle permiso a algo que uno dice, vamos a pedirle permiso al rey. Claro, si yo llevo a Descartes para allá, o llevo al profesor Massa, o llevo a cualquier científico de la línea dura, y la machi nos dice, oye, hay que pedirle permiso al río para poder entrar aquí, o al bosque, nos va a mirar así con cara de, ¿quién está hablando esta señora? ¿Está loca? ¿A quién? ¿Cómo le voy a pedir permiso a un río? Ahí es cuando estamos hablando que el sujeto, yo, lo que estoy situado en este lugar, y el objeto, que es lo otro, lo que no soy yo, el objeto es lo que no soy yo, formamos parte de realidades totalmente distintas. Yo no me identifico con el objeto, porque el objeto no es parte mía simplemente. Pero si yo voy a estas culturas que tienen que ver este tipo de relación, obviamente las personas se sienten identificadas con la naturaleza, son parte de su propia conformación de Profesor, individuo. Sí, nos quedan 3 minutos y medio. la visión de ser el sujeto antagonista del objeto es una visión eurocéntrica, entonces. Es una visión moderna, no eurocéntrica, es una visión moderna porque en Estados Unidos vamos a encontrar lo mismo y en América vamos a encontrar lo mismo, y lo que estamos viviendo hoy día es lo mismo. O sea, esa distinción sujeto-objeto, no hemos abandonado esa distinción sujeto-objeto. No hemos dejado de vivir en esa distinción sujeto-objeto. Profe, una Entonces, consulta. ¿sí? Quedan Disculpe, 3 minutos, chiquillos, vamos. el PPT que vimos en la clase anterior es el mismo que este, porque estaba viendo que el que de la clase de ahora dice clase 3 y 4. Lo reordené los contenidos, pero en el PPT anterior hay más énfasis sobre las cosas de Virginia Knowlton, hay más elementos de eso. Ah, ya, ok. Pero Ya, bacán. Entonces, voy a subir, sí, van a estar todos los PPT arriba. ya, muchas Ya, gracias. este ya está arriba, de hecho, lo que pasa es que me falta subir el otro. ¿Profe, vamos a Gracias, profe. volver o esta ya es la última? Yo creo que, no sé, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que son las 9, yo creo que estamos bien por aquí. Podemos continuar la próxima semana, digamos, por aquí. Por aquí yo ya les presenté los conceptos fundamentales, para que ustedes puedan ir avanzando por lo menos en la introducción y el capítulo 1, que eso sería como lo ideal. Introducción, capítulo 1, capítulo 2, quizás, si alcanzan. Yo encuentro que es bien entretenido, y la próxima semana podemos retomar, ¿ya? Y de ahí les voy a enviar al aula, les envío al campus, les envío la información con la fecha de prueba, pero consideremos unas 2 o 3 semanas más como para la primera evaluación. Ya. A mí me Bien. sorprende la diferencia. Son dos autores que vimos que de cierta forma están mirando una etapa de la historia y tienen conceptos muy diferentes. O sea, yo creo que es claro, el punto de vista es el que cambia. Berman está mirando aspectos como de la fantasía, o de cómo se iba haciendo, surgiendo como esta identidad de cierta forma. Claro. No sé si se podrá determinar así. Sí. Pero la autora anterior hablaba totalmente diferente, o sea, que las personas de cierta forma estaban, no eran todas partes de algo,
O sea, lo que había comentado la vez anterior, claro, la alienación, yo también lo vi así, que las personas, su mente estaba alienada. Alienada, Es sí. heavy. Sí, claro, es verdad eso que tienen como, pero los dos están, en algún punto tienen similitud en que los dos piensan que la distinción sujeto-objeto en la edad premoderna no era tal, no operaba igual. O sea, la distinción sujeto-objeto es una cuestión que es radicalmente moderna. Creo que vamos a tener que entrar de nuevo por si algunos compañeros más tienen dudas, que no quiero dejarlos sin que puedan comentar lo que van a hacer, así que se va a cortar en 30 segundos. Y entramos, bueno, los que quieran entrar, ¿no? O sea, si alguno siente que ya está listo con esto, ni un problema, voy a entrar yo para poder quizás terminar un poco con una lámina más, y si es que alguno más tiene dudas, porque para no dejarlo, aunque son las 9 ya, pero para no dejarlo ahí, no dejarlos con las dudas o con algún cuestionamiento dándoles vuelta. Bueno. Así que si les parece, cerramos y volvemos a entrar. ¿Les parece? Profesor, una consultita. ¿Usted no se inclina a que podamos ver algo en YouTube